Cada vez que reviso mis notas se me ocurre algo diferente para agregar y a veces pues no alcanzo a terminar una cosa cuando ya viene otra cosa. El tema de hoy obedece a una inquietud. El próximo viernes 10 de mayo, para los que son de origen mexicano, es el Día de la Madre en ese país. Creo que uno u otro país centroamericano se une a México y celebran a las madres el 10 de mayo. En nuestro caso, lo celebramos el próximo domingo 12 de mayo y las damas están invitadas a este desayuno, almuerzo, como quieran decirle, al estilo continental, donde vamos a comer todos rico y sabroso. Todos los varones de la clase ya están aprendiendo sus recetas para hacer y traerla el domingo, así que vamos a tener una linda cosa. El domingo 12 vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿Y por qué menciono esto del Día de la Madre con el tema de hoy? Bueno, porque con esto vinieron a mi mente algunas preguntas acerca de esta celebración. Y a ver si tengo las preguntas ahí. Aquí está la primera. Si María es la Madre de Dios, ¿no debería Dios festejar a María? ¿No debería Jesús celebrar a María en el Día de las Madres? Bueno, el concepto de que María es la mamá de Dios es un malentendido realmente que se origina en el tercer siglo de nuestra era cristiana, un error que se produce para corregir otra aberración. Y finalmente se llega a este gran error que es el considerar a María como madre de Jesús. Realmente me impresionó Felipe. No crea que lo estoy diciendo como una hipérbole ni nada, pero él me preguntó de qué se iba a tratar el tema hoy. Yo le dije, de María. Y le hice la misma pregunta. Dice, ¿cómo que María? Dice, si María es un sujeto hecho por Dios, ¿cómo ahora ella va a ser la diosa? No tiene sentido, dijo. Y se quedó ahí pensando y tenía toda la razón en su respuesta. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible por una deformación histórica que comienza a ocurrir en el tercer siglo y que se oficializa en el tercero, cuarto, quinto, sexto siglo más adelante. El título le fue concedido solemnemente a María en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Allí María recibió este dogma cristológico donde el significado de ese momento fue enfatizar que el Hijo de María, Jesús, había venido al mundo a través de... No, de María. María estaba embarazada. María sufrió los dolores. María tuvo contracciones. Y María empujó para que ese bebé saliera. El Espíritu Santo, por supuesto, estaba presente en toda la acción, pero los protagonistas fueron María y Jesús. Así que el énfasis entonces ahí fue que, el primer énfasis fue que Jesús era completamente Dios y que también era completamente hombre, ¿verdad? Y tal como había sido afirmado en el concilio de Cinea, esto se trató de ratificar en el concilio de Éfeso, que sus dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la humana, eran parte de Jesús. La parte humana que él había provisto, bueno, un gen masculino misterioso provisto por el Espíritu Santo, pero lo demás era lo que una mujer usualmente desarrolla para que haya fertilidad y nazca un bebé. Entonces, la visión contraria en el concilio era que María debía ser llamada
Tótokos, o Madre de Cristo. Y eso, abogada por uno de los protagonistas de ese concilio, el señor hermano Nestorio, patriarca de Constantinopla, pretendió restringir el papel de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo y no de su naturaleza divina. Porque tampoco podemos restringir eso, porque María engendró a un Jesús único, uno que era hombre, pero también era Dios. Entonces, este hombre no le cabía en la cabeza, entonces él trató de decir, no, tienen razón, pero esa parte divina no le corresponde a María, solo la parte humana. Bueno, pero eso no estaba en él decidirlo, porque una cosa es lo que uno opine o entienda y otra cosa es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el uso de esta palabra Theotokos por parte de este concilio tenía como objeto contrarrestar la herejía de este nestorianismo que dividía en dos la naturaleza de la persona de Cristo, como que Cristo eran realmente dos personas. Y ahí la cosa está peor todavía. Dos personas. Ahora, no olviden que hay ciertos efectos en todas estas cosas que se traducen en ciertas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús solamente fue un hombre. No hay divinidad en él. ¿Y cómo lo vieron esos? Con los ojos cerrados. Porque nunca leyeron todo el contexto de la Biblia. Porque en la Biblia se habla en todo momento que Cristo tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Él es el Hijo de Dios. Y otra cosa que mucha gente no entiende, dice, bueno, pero ¿por qué Cristo cuando estaba siendo golpeado, vapuleado, azotado en la cruz ahí, ¿por qué no hizo prevalecer su naturaleza divina? ¿Por qué no hizo prevalecer su naturaleza divina? Ok, esa es la respuesta académica, muy buena respuesta, pero hay otra más. Porque no habría tenido valor su sacrificio si él hubiera sido divino. Porque qué gracia tiene que le tiremos piedras a Dios. Van a pasar a través, ¿verdad? No va a haber un efecto de daño contra él. Entonces, en esos momentos, Jesús, por una decisión propia, decidió ¿qué? Que iba a aceptar la carnalidad de su vida en ese momento para pagar por los pecados de ustedes. No míos, de ustedes. No, quiero ver si están listos, pero sí están listos, me alegro. ¿Van conmigo? Entonces, muy interesante esto. Así que la naturaleza humana y divina de Cristo entonces estaban completamente divergentes y desconectadas según este concilio. Según Nestorio, el que promulgó esta idea, María dio a luz a Cristo, pero no dio a luz a Dios. O sea, lo que salió nomás fue un muchacho normal, común y corriente, pero que no tenía una naturaleza divina. Él dijo, no, yo no entiendo eso, así que lo quitamos aquí de la iglesia. Entonces, Nestorio era un griego que sabía del texto bíblico, era un hombre más o menos educado, nacido en Siria, fue patriarca de Constantinopla y fue acusado de profesar esta doctrina que lleva su nombre, consistente en una separación total entre la humanidad y la divinidad. Entonces, volviendo al ejemplo de los testigos de Jehová, hay otro grupo que también hace esta división con Jesús, los mormones. Los mormones no aceptan la divinidad de Jesús tampoco. Ellos creen en él como un buen profeta, un buen hombre, pero no en Dios.
ni en el Hijo de Dios, ni siendo Dios. Acuérdense que hablamos de una Trinidad, pero esa Trinidad también es una sola. Cosa que no es fácil de entender ni imaginar, pero que uno llega a comprender estudiando, leyendo y teniendo fe. Porque, por ejemplo, todos estos cables que están aquí, uno los ve como algo sólido y único, pero no son únicos. Si ustedes lo cortan en la mitad y lo abren, van a ver diferentes cables. Podrían haber 3 que se ven uno. Ahí hay Trinidad. O 5. El agua, otro ejemplo que yo he usado muchas veces y hace muy buen sentido. El agua se manifiesta en 3 estados naturales, como son sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuándo tenemos sólido? Cuando el agua está convertida en hielo. ¿Cuándo es gas? Cuando están las nubes o cuando está hirviendo ¿cómo le dicen ustedes? La cafetera, ¿verdad? Ahí está en manifestación de vapor. Y líquido, bueno, cuando tomamos un chorrito, ¿verdad? Entonces ahí, ¿y en qué estado de esos 3 no es agua? ¿O es agua siempre? Ah, es agua siempre, claro. Nunca deja de ser agua. Es agua, exactamente. Entonces así con la Trinidad de Dios. Dios se manifiesta a través de su Hijo, a través del Padre y a través del Espíritu Santo. Así que Él con toda su... bueno, primero que nada fue acusado y fue expulsado del concilio por cabezón, por duro de cabeza, por no querer compartir ni entender lo que los demás estaban pensando. Ponía en duda también la denominación de Teotocos o Madre de Dios para María, lo cual no podía ser madre de un Dios sino de la naturaleza humana de Cristo. Él insistía en eso. Tal doctrina fue declarada herética por el concilio de Efesio, que además lo sacó del puesto a Nestorio del patriarcado y lo despidieron de ahí diciéndole que see you later, alligator. Por eso este hombre se fue frustrado al desierto y se estima que ahí falleció en alguna de las aventuras que tuvo. María era la madre de su humanidad, que era totalmente distinta de su divinidad. Jesús era 2 personas compartiendo un cuerpo esencialmente, pero con esas 2 naturalezas. Eso es lo que ustedes y yo entendemos y creemos. El Consejo de Éfeso afirmó la plena deidad de Cristo y la unidad de su persona al decir que María sí llevaba a Dios en su vientre. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero después aparece, ahí está el concilio de Éfeso, del 22 de junio al 16 de julio del año 431, y el concilio de Nicea, este fue mucho más peliagudo, estuvieron desde el 20 de mayo al 20 de julio, 2 meses, agarrándose de los pelos ahí y tratando de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ahí estamos hablando en el año 300 después de Cristo. Entonces, María es la Madre de Dios en el sentido de que, ya que Jesús es Dios y María es la Madre de Jesús, entonces ella es... ¿Tiene sentido eso? No, léalo bien. Mírelo bien, no es un... Tiene sentido, exactamente. Es decir, si este es el hermano de mi mamá, y ese es el hijo del hermano de mi mamá y yo soy hijo de mi mamá, entonces ese y yo somos primos. Primos hermanos. Hermanos más encima. Aunque me cae mal este. ¿Se entiende? Entonces, aquí la idea, si María es la Madre de Dios en el sentido de que si Jesús es Dios y María es la Madre de Jesús, entonces ella es la Madre de Dios también. ¿Make sense? ¿Tiene sentido?
Entonces no está eso equivocadamente loco, pero está doctrinalmente fuera de lugar. Correcto, y ya vamos a ver por qué. Por eso, en algún argumento se usa este versículo, y la palabra se hizo carne. Es decir, la palabra inspirada de Dios, Jesús mismo, el verbo, se hizo carne. Entonces, como es Dios, el verbo se hizo carne, entonces es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces ahí María teóricamente es la mamá de la Trinidad. Exactamente, muy bien dicho. Es la madre de la Trinidad. Entonces debemos distinguir el término Theotokos de Madre de Dios porque hay una diferencia sutil pero muy importante. ¿Cuál es esa diferencia? El término Madre de Dios podría tomarse erróneamente si se implica que María era la fuente o la originadora de la divinidad de Dios, tal como dijo Felipe esta mañana. ¿Qué dijo él? No puede ser que una criatura creada por Dios ahora sea Dios ella y el Dios quede en segundo lugar. No puede ser, no puede ser. Hay una diferencia al entender entonces esto ahora, y María era entonces la fuente de la esencia de Dios y de Jesús, del Padre y de Jesús. Como ocurría en algunas de las mitologías griegas, cuando la reina de los dioses después era una sirvienta y el que era sirvienta ahora era la diosa. Y ustedes saben que los griegos se inventaban dioses y los romanos también. Por cualquier cosa inventaban un dios. Así que, por supuesto, nosotros, ustedes y yo, tenemos claro que la Biblia enseña, el cristianismo enseña que Dios es eterno y que Jesucristo tiene una naturaleza divina preexistente. ¿Por qué? Porque Cristo no nació divinamente cuando María dio a luz. Él es el creador, claro, Él es el creador. Y para estar seguro, lea por favor, hermana, Juan 1:1. Se la pongo fácil para que la encuentre rápido. Juan está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Es un chiste, hermana. 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, con Dios y el verbo era Dios. Era con Dios. O Dios, era Dios nomás. Ok, ahora quiero que lo lea de esta manera, hermana. En el principio, no diga verbo, diga palabra. En el principio era palabra. Ok, léalo todo. En el principio era la palabra. Y la palabra con Dios. Y la palabra era Dios. Era Dios. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué verbo lo cambiamos por palabra? Porque el verbo es una palabra. ¿Cuál es el verbo? Toda palabra que indique acción. Correr, comer, caminar, llorar. Todos son verbos de acción. En el caso de Cristo, Él es acción. Por eso es el verbo. Y según Juan 1:1, ¿desde cuándo Cristo existe? Desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación. Entonces, eso nos lleva a decir que la idea de que María era la madre de Dios en el sentido de que ella fue la fuente de Dios, o de alguna manera precedió a Dios, o es en sí misma parte de la divinidad, es evidentemente una declaración antibíblica. ¿Se entendió eso? La idea de que María es la madre de Dios entonces es una atrocidad bíblica, porque en ninguna parte de la Biblia se apoya el concepto de que realmente María tenía una divinidad superior al Creador.
Y acuérdense de Felipe cada vez que digamos eso, porque él inmediatamente dijo, pero esto no puede ser que un Dios todopoderoso haga una pulga y después que la pulga sea Dios y el Dios sea... No puede. No tiene lógica y Dios es un Dios lógico. Nunca contrapone ni contradice. Así que la palabra que trataron de usar en el concilio quería simplemente implicar que María llevó a Dios en su vientre y lo dio a luz. Pero aquí vino esa creatividad del ser humano de inventar cosas para hacerlas, según el ser humano, más solemnes o de mayor envergadura. Entonces, ¿qué pasó? María fue el agente humano por medio del cual el eterno Hijo de Dios tomó un cuerpo humano y una naturaleza humana y entró al mundo. Era una expresión concisa, breve, sucinta de la enseñanza bíblica. Como Dios quería realmente que fuera. María entonces es y fue la portadora de Dios mientras Jesús estuvo en su vientre. ¿Verdad? Ahí estaba el niño Jesús, pero ese niño Jesús era carne, pero también era espíritu, como todos nosotros. Desde el momento de la concepción, en el útero de la mamá, ese niño comienza físicamente, pero inmediatamente recibe su naturaleza divina. Todos nosotros. Y por eso decimos cuando un bebé se va prematuramente, se fue con el Señor. Claro, porque es una criatura de Dios. Entonces, como Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, es correcto decir que María llevó a Dios. Porque es cierto, lo llevó, estaba dentro de su vientre, su pancita ahí por 9 meses. No sé cómo pudo aguantar andando en un burro por tantas millas, pero esa es otra historia. Aunque el término Teotocos se utilizó originalmente para ayudar a explicar la encarnación, hoy ocurre lo mismo que vimos en los concilios. La gente le ha cambiado la versión o la interpretación a una verdad bíblica. Y les muestro cómo. Muchas personas y religiones usan el término o el relacionado Madre de Dios, hoy lo usan para comunicar algo totalmente diferente. A lo largo de los años se acumularon muchas leyendas en torno a la persona de María y se convirtió en un objeto de culto en sí misma. O sea, eso no es novedad que ahora nos encontramos con una mona de virgen de yeso que la gente adora. No, esto empezó desde el 3er siglo en adelante. ¿Por qué? Porque todos estos países o culturas vivieron en ambientes de idolatría, donde los Baales, por ejemplo, eran los dioses de prácticamente la mitad de la civilización de ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Dios entraron bajo el liderazgo de Josué a la tierra prometida? ¿Cuál fue el primer problema que tuvieron ellos como pueblo? El primer problema fue que Dios les regaló la tierra, pero la tierra estaba ocupada por gigantes. Y aunque hubieran sido chaparros, eran muchos, entonces era un problemón coger esa tierra. Entonces la tierra tampoco estaba on sale para que quien quiera la tomaba, como fue la conquista del oeste aquí en los Estados Unidos. Barrieron con los indios, pero después se encontraron con una tierra donde no había nadie, ni coyotes, ni serpientes, no había ni una cosa. Entonces ellos tomaron posesión de esa tierra y la conquistaron. Pero aquí con el pueblo de Dios no ocurrió así. Tuvieron que luchar por esa tierra, tuvieron que batallar por esa tierra. Y mientras ese pueblo era fiel, Dios los ayudaba y ganaba siempre. Pero tan pronto se ponían a mirar a las faldas de al lado, ¿qué hacía Dios? Retiraba su bendición y habían problemas, ¿verdad? Entonces,
hasta que la gente empezó con esta tendencia a los dioses, porque la gran cultura que había en toda esa área que hoy conocemos como la parte de Egipto, Siria por el norte, Irán e Irak por el lado derecho, ¿cuáles eran los dioses ahí? Eran los Baales, dioses pequeños, más o menos de unos 2, 3 pies, que tenían la figura de la representación de algo, de un mono, de una mona, de un hombre, de una mujer, de una serpiente, de un caballo, de lo que fuera, lo ponían en las partes altas. Por eso en el Nuevo Testamento dice, bueno, si un cristiano quiere dar testimonio de verdad, ¿dónde se va a poner? ¿Abajo de la mesa o arriba de la mesa? Arriba de la mesa, para proyectar su fe alrededor. Porque estos otra gente, cada mono, una vez que lo construían, ¿a dónde lo ponían? ¿Debajo de la mesa? No, arriba de la mesa. O en una lomita, o en una roca, o en cualquier lugar que tuviera visión, que lo pudieran ver, ¿verdad? Entonces, esa idea de darle honor a la Virgen, que se lo merece, ¿verdad? Se fue tergiversando. Digo honor porque ella merece honor. Por lo que usted acaba de decir hace un rato atrás. Fue una mujer sencilla, era prácticamente una niñita todavía recién despertando a la pubertad, cuando tuvo que encargarse de un bebé que ni supo ella cómo llegó, pero lo tuvo que criar, lo tuvo que cuidar, lo tuvo que alimentar, le tuvo que cambiar los pañales, todo eso, ¿verdad? Y lo hizo con un sentido de obediencia y humildad a prueba de todo. ¿O no? Porque de repente hay mamás que renuncian. ¿O no? ¿No conocen ningún caso de una mamá que renuncia? Sí. Quieren regalar al crío, lo quieren vender en la carnicería, tanta tontera que hacen. ¿Verdad? Y se sienten desorientadas porque no sienten en su naturaleza el instinto maternal. Son muy pocas, pero las hay. En cambio, María indiscutiblemente tuvo un papel extraordinario, no solamente en el crecimiento de Jesús, sino en su educación. Porque ese niño evidentemente ese niño Jesús, mi Señor, mi Salvador, estuvo bajo la influencia de un matrimonio que seguramente a lo mejor no iban a la iglesia el camino todos los días, pero no impedían que su hijo estuviera recibiendo enseñanza. Por eso cuando cumplió la edad, los 12 años, se puso a predicar. Y cuando María lo regañó, lo intentó regañar, y le dijo, ¿y tú dónde andabas? ¿Qué te crees que te manda a cambiar? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y María, ni tonta ni perezosa, dijo, ok, el que está hablando no es el mocosito que yo estaba criando, ya es otro. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, honramos, saludamos y veneramos reverentemente la imagen de nuestra Inmaculada Señora, la Santa Madre de Dios, declaró este grupo. Pero se fijan ahí que ya agregaron Inmaculada. ¿Qué significa Inmaculada? Que era limpia, que era virgen. Claro, que todavía era virgen, que se mantuvo virgen. ¿Pero cómo puede ser virgen si le salió un bebé ahí sano y gritón y todo eso? Claro, y santa. Nuestra Inmaculada Señora, la Santa Madre de Dios. Esto muestra, hermanos, la tendencia dentro de la Iglesia romana de pasar de un enfoque de encarnación de Dios a una veneración por la Madre de Dios. Incluso hasta el punto de honrar sus imágenes y rezarle como, a ver si conocen estas expresiones, como la Reina del Cielo, benefactora, mediadora. Si nadie de su propia familia se le pudo pasar en su ministerio como hijo de Dios, en su divinidad,
Ahora lo hacemos porque somos unos cabezones nomás y unos sin la gracia de descubrir la esencia de lo que Él está tratando de hacer. Entonces, ¿qué pasó con eso? Desde los más antiguos tiempos, la bienaventurada Virgen ha sido honrada con el título Madre de Dios, a cuya protección los fieles vuelan en todos sus peligros y necesidades. Aquí está el colmo de esta doctrina que el catolicismo proclama. Esto, fíjese, ¿saben de dónde lo tomamos? Del Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 9, párrafo 6, línea 971. Ahí dice esto: Madre de Dios, como un decreto. Este pedacito de papel ahí con ese texto vale más para ellos que esto. Lamento decirlo, pero así es. Ahí está el pergamino. Ahí está y les voy a leer un pedacito aquí abajo. No sé si alcanzan a verlo, pero déjenme leerles. El pasaje bíblico que usan ellos ahí es Lucas 1:48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿María es bienaventurada? Yes, hasta el día de hoy. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. O sea, no puede haber un culto sin que María esté presente. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Entonces, ¿a qué le están rogando? A ella. ¿A dónde quedó Jesús aquí? Lo eliminaron. Este culto, aunque del todo singular, esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. O sea, ahí hacen una sutil división de que hay un culto que es solo para ella y otro culto para Dios. Así que todo eso se encuentra en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y dale con la Madre de Dios, y en la oración mariana como el Santo Rosario. Síntesis: el Santo Rosario es el síntesis, la resumen, es el Evangelio resumido, el Rosario. Ahora, les tengo un ejemplo aquí de una oración para María de la Iglesia Ortodoxa, que a lo mejor la usan hasta el día de hoy. Dice: eres el orgullo de las vírgenes, oh María la Teotocos, que quiere decir la Madre de Dios. Eres la ciudad del alma, donde vivió el Altísimo, que se sienta en el trono de los querubines. Oh Virgen María, la Santa Madre de Dios, la abogada de confianza de la raza humana, intercede en nuestro nombre ante Cristo, a quien has dado a luz, para que nos conceda el perdón de nuestros pecados. ¿Alguien conoce o se ha servido una ensalada rusa? Una ensalada rusa es una cosa que le echan de todo y nadie sabe al final qué está comiendo. Y esto es así, o sea, partimos con María, queda María, de repente Cristo aparece como única sola vez, Madre de Dios 20 veces, y al final es María la que consigue el perdón de nuestros pecados. Ahora, todo esto, estas visiones de María, representan un cambio teológico lejos de Cristo como nuestro único Redentor, intercedor y salvador. Un énfasis excesivo en María como la Madre de Dios. Así es un uso, yo diría que hasta casi comercial, porque vender una estatua de José no creo que es tan atractivo como vender una foto de María.
Entonces, dice nuestra hermana aquí, ¿qué es eso de que es María la Madre de Dios? Bueno, 4 observaciones. Comenzamos con que si María es la Madre de Dios, ¿no debería Dios festejar a María? ¿No debería Jesús celebrar a María en el Día de la Madre? Bueno, para que quede claro para todos, el concepto de que María es la mamá de Dios es un malentendido, como dijimos al principio, se origina en el 3er siglo, tratando de corregir otra aberración que declaraba que María es la Madre de Dios en el sentido de que ya que Jesús es Dios y María es la Madre de Jesús, entonces ella es la Madre de Dios. Tercero, la idea de que María era la Madre de Dios en el sentido de que ella fue la fuente de Dios o de alguna manera precedió a Dios o es en sí misma parte de la divinidad es evidentemente antibíblica. Eso no está en ninguna parte aquí. Todo lo demás está inventado ¿por quién? Por esos patriarcas y viejos que no tenían que hacer, yo creo, porque andaban inventando cosas. Todas estas desvariaciones bíblicas de María representan un cambio teológico donde Cristo, nuestro único redentor e intercesor, pierde su lugar frente a un énfasis excesivo en María como Madre de Dios. El error que hemos cometido de los evangélicos por mucho tiempo es que aunque entendemos esto y sabemos la verdad, le tiramos al pobre católico como que si él fuera el inventor de esto. Y no, sobre todo cuando hay personas que desde nacidos escucharon eso. Para ellos esa es la verdad. Hasta que uno no si es con amor y con tiempo y con mucha dedicación, le va diciendo, bueno, ¿tú crees en la Biblia o no? Si la persona dijo, bueno, esa es palabra de Dios, me enseñaron a mí en la iglesia. No solamente es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si crees en eso, yo te puedo mostrar que María es una mujer fantástica. Fue una mujer admirable, tiene todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y todo nuestro honor. Pero she's not Jesus. Era humana. Así que María en la historia tiene su lugar, por supuesto. Pero eso de ser intercesora, salvadora o redentora no está en la Biblia. ¿Qué está en la Biblia? Ojo con esto. Concéntrense aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Otro más. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué está subrayado ahí? Nadie viene al Padre sino por mí. María, ¿dónde queda ahí? Simplemente como su amorosa mamá en la tierra. Otro más. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Cuántos llevo? 3. Uno más. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es ese? Jesús. Uno más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, no crea en otra cosa, crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Empezamos con un pequeño jueguito diciendo, si es el Día de la Madre y María es la Madre de Dios, pues no debería Dios celebrar a María. Ya María recibió su recompensa. No necesita Jesús mandarle una tarjeta. Y que nosotros entendamos, hermanos, que aunque conocemos la verdad y la verdad nos hará libres, sin embargo, no debemos presumir de esa verdad frente a alguien que no cree igual que nosotros. Debemos ser muy cariñosos, debemos ser muy sabios cuando tratemos de enseñar, corregir a una persona que tiene a María como su Salvador.
Y como les conté el otro día, en ese taller allá en Las Cruces, yo les hablé a esos muchachos y cuando les digan, ustedes no creen en María, ¿cómo no que no creemos? Claro que creemos. Y creemos en una mujer que fue especial, tan especial que el Señor la escogió. Habían muchas, pero el Señor escogió a ella. Y tuvo el privilegio de ser la portadora de su hijo hasta que nació. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, y haznos sensibles a compartir con otros la verdad de que tú eres el único y suficiente Salvador. Te damos gracias por María. Ella hizo un trabajo espléndido. Estamos más que seguros que tú ya la has recompensado con creces. Ahora nos toca a nosotros compartir que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en el cual podemos poner nuestra vida y nuestra existencia porque tú estás en control de la historia. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad. Permite que podamos reconocer y felicitar a las mamás de la iglesia el domingo y que podamos tener un lindo momento de adoración junto contigo. Llévanos a casa con tu protección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Pórtense bien y no miren a quién. Bueno, hermano Felipe también, usted.